El humano sonrió cuando lo amenazaron. Fue entonces cuando empezó el contador de muertes. Antes de sumergirnos en esta historia, déjame un rápido saludo en los comentarios y cuéntame desde dónde la estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. En la sala de conferencias poco iluminada de la nave del Consejo Galáctico, el embajador Marcus Red se encontraba solo frente a 7 representantes extraterrestres que se elevaban sobre él. Sus posturas eran rígidas y mostraban una hostilidad apenas contenida, un marcado contraste con la postura relajada del humano solitario. La raza Terran ha sido convocada para responder por los crímenes contra el Imperio Draxiano, anunció Borax, el más alto de los alienígenas. Su voz resonó por toda la cámara y reverberó en las paredes de metal. Su colonia minera en Próximo Centauri ha violado los límites territoriales establecidos por derecho ancestral. Esto es un acto de guerra. El embajador humano se ajustó ligeramente la corbata, con expresión inmutable. Además, continuó Lirex, la segunda representante alienígena, entrecerrando los ojos. Tenemos pruebas de que su especie ha estado desarrollando armamento de desplazamiento cuántico, explícitamente prohibido por la sección 847 del Tratado Galáctico. La pena es cuarentena planetaria inmediata. Marcus Red asintió lentamente, pareciendo absorber la información con peculiar calma. Y finalmente, dijo Borax, inclinándose hacia adelante hasta que su rostro estuvo a centímetros de los humanos. Si su gobierno no entrega de inmediato todos los puestos coloniales más allá de su sistema solar, no tendremos más remedio que iniciar un bombardeo orbital de la Tierra. Tienen 48 horas estándar para cumplir. La sala quedó en silencio. Los alienígenas miraron fijamente al humano, esperando miedo, pánico o, como mínimo, una diplomacia desesperada. En cambio, los labios del embajador Red se curvaron en una sonrisa. Ni diplomática, ni nerviosa, sino depredadora, que llegó a sus ojos y transformó todo su ser. Comportamiento. Una pequeña pantalla holográfica apareció sobre su muñeca izquierda, mostrando inicialmente el 0 y números rojos brillantes. Fue entonces cuando todo cambió. Los miembros del consejo intercambiaron miradas confusas. ¿Te parece divertido este humano?, gruñó Borax, con los zarcillos faciales vibrando de ira. No es divertido, respondió Red con una voz desconcertantemente tranquila. Predecible, ¿sabes? Habíamos estado esperando esta conversación desde hacía algún tiempo. La operación minera era un cebo Borax, igual que esta reunión. La sonrisa del embajador se ensanchó cuando el contador holográfico sobre su muñeca cambió de 0 a 1. ¿Qué es ese dispositivo?, preguntó Lirex, moviendo la mano hacia lo que parecía ser un arma a su costado. Esto, Red miró la pantalla holográfica. Es un simple contador. En este momento, se están contando las naves militares draxianas que acaban de ser neutralizadas. El número aumentará rápidamente en los próximos minutos. La sala estalló en caos. Borax gritó órdenes en su dispositivo de comunicación mientras los demás representantes se alejaban del humano. Imposible, siseó el comandante draxiano. Nuestra flota es la más poderosa en 3 sectores. No se han detectado naves terrestres dentro del alcance de nuestras naves. Eso es lo interesante de los humanos, dijo Red, mientras observaba cómo el contador marcaba 2 y luego 3. No somos muy buenos siguiendo reglas que no ayudamos a crear. Sus sensores estaban buscando barcos. Borex, no siempre necesitamos naves. A través del vacío del espacio, 26 misiles cuánticos invisibles a los sistemas de detección convencionales estaban eliminando sistemáticamente la flota de guerra draxiana posicionada para atacar la Tierra. Cada nave desapareció en un destello silencioso, su destrucción solo fue registrada por el número creciente en el contador holográfico de Red. El embajador Red, dijo Lirex, con la voz ligeramente temblorosa. Quizás nos hemos apresurado. El Consejo Galáctico simplemente desea garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos. Ciertamente podemos negociar términos, el momento de negociar fue antes de que amenazaras mi mundo natal. Red interrumpió. Ahora estamos estableciendo nuevos protocolos. El contador llegó a 15. Verás, la colonia minera de Próxima nunca se trató de minerales. Se trataba de colocar un centro de entrelazamiento cuántico dentro del alcance de su imperio.
Cada misil que actualmente destruye tu flota contiene un paquete simple, una IA con cambios cuánticos con instrucciones para recolectar todos los datos militares y políticos draxianos antes de que la nave sea destruida. Red tocó su dispositivo de muñeca y un mapa estelar holográfico apareció en el centro de la habitación, mostrando el territorio del Imperio Draxiano con instalaciones militares clave resaltadas en rojo. Ahora sabemos la ubicación de cada base militar, instalación de armas y centro de comando draxiano. Sabemos de los ataques simultáneos planeados contra 7 colonias humanas previstos para el próximo mes. Sabemos del arma biológica que sus científicos han estado desarrollando dirigida específicamente al ADN humano. El contador llegó a 21. Esto es un acto de guerra. Vorex rugió y su compostura finalmente se rompió. Las fuerzas combinadas de la Alianza Galáctica no harán nada, terminó Reed por él. Porque en aproximadamente 30 segundos, cuando toda su flota de ataque haya sido eliminada, enviaré estos datos a todos los miembros del Consejo Galáctico junto con pruebas de sus numerosas violaciones de los mismos tratados que nos acusan de infringir. El contador llegó a 26 y se detuvo. Reed asintió con satisfacción. Ahora, hablemos de esos nuevos protocolos que mencioné. Las siguientes 12 horas transformaron el panorama político de la galaxia. Los representantes draxianos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad del Consejo basándose en la evidencia proporcionada por el embajador Reed. Se convocaron sesiones de emergencia mientras los gobiernos de toda la galaxia reevaluaban su comprensión de las capacidades e intenciones humanas. En una cámara privada a bordo de la nave del Consejo, Reed se sentó frente al representante atraxiano que había servido como jefe del Consejo Galáctico durante más de 30 años. Ha creado usted una situación bastante grave, señor embajador, dijo. Sus rasgos cristalinos captaron la luz mientras ella lo estudiaba. El Consejo ha existido durante milenios bajo el principio de que ninguna especie debería poseer una ventaja militar abrumadora. Reed se reclinó en su silla. Y, sin embargo, los draxianos estaban planeando un genocidio justo bajo las narices del Consejo. No somos omniscientes, lo admitimos. Pero lo que preocupa a muchos miembros del Consejo no es solo lo que hicieron, sino lo que revela sobre las capacidades humanas. Tecnología de cambio cuántico que evade nuestros sistemas de detección más avanzados. Armas que pueden destruir un crucero de batalla instantáneamente. Habilidades de recopilación de información que extrajeron los secretos mejor guardados de un imperio en minutos. Todas las medidas defensivas, señaló Re, se desarrollaron después de que interceptamos las comunicaciones sobre los ataques planeados hace 6 meses. Los rasgos cristalinos de Ara brillaron en lo que podría haber sido el equivalente atraxiano de un suspiro. Muchas especies temen lo que no comprenden, embajador. Y los humanos no son fáciles de entender. En realidad somos bastante simples, respondió Re. Queremos vivir en paz, comerciar de manera justa y explorar la galaxia, pero protegemos vigorosamente lo nuestro. El Consejo existe desde hace 20.000 años manteniendo el equilibrio. Vuestra manifestación de hoy ha alterado ese equilibrio. Reed se inclinó hacia adelante. Con todo respeto, señor consejero, ese equilibrio era una ilusión. Los draxianos planeaban atacar no solo a los humanos, sino a otras 3 especies emergentes. Tu preciado equilibrio estaba permitiendo a los depredadores. La discusión continuó durante horas mientras Red esbozaba una nueva propuesta para la seguridad galáctica. Cuando regresó a sus aposentos, se había establecido un marco tentativo que remodelaría el papel de la humanidad en la comunidad interestelar. De regreso en la Tierra, en el Centro de Comando de Defensa Terran debajo de las Montañas Rocosas, la general Elena Díaz observó los procedimientos diplomáticos con una mezcla de alivio y tensión. La operación había tenido más éxito de lo que esperaban, pero ella sabía que esto era solo el principio. Informe de situación, solicitó, dirigiéndose a su jefe de inteligencia. Todas las unidades de cambio cuántico han completado sus misiones y se han autodestruido según lo planeado, informó el comandante Jake Sullivan. El paquete de datos que recuperamos es incluso más completo de lo que esperábamos. Los draxianos no trabajaban solos. Díaz frunció el ceño. Elaborar.
Sullivan transfirió una serie de informes de inteligencia a la pantalla principal. Contaban con el apoyo de elementos dentro de la hegemonía valeriana, más sorprendente aún, de la Confederación Atraxiana. Los mismos atraxianos que actualmente lideran el Consejo Galáctico. Díaz preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sí, señora. No es su gobierno oficial, pero sí una facción importante. Han estado suministrando a los draxianos tecnología de escudo avanzada a cambio de territorios prometidos una vez que los humanos fueran eliminados de la ecuación. Díaz estudió la evidencia cuidadosamente. ¿Lee? No, todavía no. Todavía estamos verificando las conexiones, pero si esto es exacto, nuestro embajador está actualmente negociando con personas que pueden haber sido cómplices en la planificación de nuestra extinción. La expresión del general se endureció. Prepara una transmisión segura al embajador Re. Código nivel alfa y Sullivan. Sí, general. Activar la fase 2. Silenciosamente. Cuando Sullivan se fue a cumplir sus órdenes, Díaz volvió a la pantalla que mostraba a Red discutiendo con los representantes del Consejo. El enfrentamiento inicial se había resuelto, pero ella sabía que este era solo el primer movimiento de un juego mucho más grande. En la nave del Consejo Galáctico, Red recibió el mensaje encriptado del Comando Tierra durante un breve receso en las negociaciones. Su expresión permaneció neutral mientras absorbía la información, pero su mente estaba acelerada, reevaluando cada interacción, cada concesión, cada propuesta a la luz de esta nueva información. Cuando el Consejo volvió a reunirse, Red notó detalles sutiles que antes había pasado por alto. La forma en que ciertos representantes intercambiaban miradas cuando surgían temas específicos, la cuidadosa redacción utilizada por la delegación atraxiana, la notoria ausencia de preguntas sobre la tecnología cuántica humana. Antes de continuar, anunció Red, interrumpiendo a un representante de Valerian a mitad de la oración. Me gustaría abordar un asunto que acaba de llegar a mi conocimiento. La cámara quedó en silencio mientras todas las miradas se volvían hacia el humano. Parece que nuestro rastreo de inteligencia fue más exhaustivo de lo que se informó inicialmente, continuó Red, activando de nuevo su dispositivo de pulsera. Hemos descubierto pruebas de colaboración entre los draxianos y otros miembros del Consejo en la planificación del ataque a la Tierra. La sala estalló en negaciones y exigencias de pruebas. Red simplemente proyectó una serie de comunicaciones interceptadas, transacciones financieras y planes de coordinación militar en el centro de la cámara. Esto cambia la perspectiva de nuestras negociaciones, dijo Red tras la presentación de las pruebas. No solo estamos estableciendo nuevos protocolos de seguridad. Estamos abordando un problema sistémico dentro del propio Consejo. El representante atraxiano se levantó lentamente. ¿Son acusaciones graves, embajador? Si elementos de mi gobierno han actuado sin autorización, rendirán cuentas, pero esto no representa la postura de la Confederación Atraxiana ni del Consejo Galáctico. Quiero creerlo, respondió Red. Pero la evidencia sugiere que esta conspiración llega a los niveles más altos de múltiples gobiernos. Así que, permítanme ser absolutamente claro sobre la postura de la humanidad. Activó su dispositivo de muñeca una vez más, pero en lugar de datos, mostraba un solo número rojo, 0. Este contador ahora registra algo diferente, explicó Red. Representa el número de acciones hostiles tomadas contra la Tierra o colonias humanas a partir de ahora. Por cada ataque, sabotaje u operación encubierta que amenace vidas humanas, este número aumentará. Y por cada incremento, habrá una respuesta proporcional. El silencio en la cámara era absoluto. Los humanos no queremos la guerra, continuó Red. No queremos dominio ni imperio. Pero no seremos amenazados, manipulados ni atacados. Para la extinción. No por los draxianos. Ni por nadie. El representante de Valerian, la Rosa, se puso de pie. Pretendes dictarle los términos al Consejo Galáctico. Este organismo ha mantenido la paz entre 1000 mundos durante milenios, y aún así aprobó la aniquilación planeada de mi especie, replicó Red. Así que, perdóname si cuestiono su eficacia o su autoridad moral.
Lo que siguió fue la sesión del Consejo más polémica que recuerdo. Las alianzas cambiaron, las acusaciones volaron y varios representantes salieron furiosos en protesta. Pero al final del día, un nuevo marco había comenzado a tomar forma. Uno que reconocía el derecho de la humanidad a defenderse, al tiempo que establecía protocolos más transparentes para abordar los conflictos entre especies. Mientras Red se preparaba para regresar a la Tierra con los acuerdos preliminares, se acercó a él en la bahía de Atraque. «Tus métodos son poco ortodoxos, embajador», dijo, «pero efectivos. He iniciado una investigación sobre los elementos dentro de mi gobierno que colaboraron con los draxianos. Serán expuestos y castigados». Red la estudió, tratando de determinar si decía la verdad. «Se lo agradezco, consejera, pero comprenda que estaremos observando. El contador empieza en 0, pero estamos preparados por si es necesario cambiar». Los rasgos cristalinos reflejaron la luz en lo que podría haber sido una sonrisa. «En todos mis años en el Consejo, nunca he conocido una especie como la humana. La mayoría son demasiado agresivos o demasiado pasivos para mantener el equilibrio en la política galáctica. Parece haber encontrado un equilibrio interesante». «No equilibrio». Red la corrigió. «Claridad. Sabemos exactamente por qué estamos dispuestos a luchar y qué estamos dispuestos a sacrificar. Eso simplifica nuestras decisiones más de lo que se imagina». Mientras Red subía a su lanzadera, no pudo evitar preguntarse si los acontecimientos de hoy habían evitado una guerra o simplemente la habían pospuesto. En cualquier caso, la humanidad había revelado capacidades que cambiarían para siempre su posición en la comunidad galáctica. La pregunta ahora era cómo se adaptaría el resto de la galaxia a esta nueva realidad. De vuelta en la Tierra, mientras la lanzadera de Red descendía por la atmósfera, el general Díaz recibió la confirmación de que la fase 2 se había implementado con éxito. Balizas de desplazamiento cuántico indetectables. La tecnología galáctica actual se había desplegado por todo el espacio humano, creando una red de alerta temprana que detectaría cualquier aproximación de naves no autorizadas. Además, los sistemas de IA que se habían infiltrado en la flota draxiana habían dejado subrutinas latentes en las redes de comunicación de varias especies potencialmente hostiles. Estos fantasmas digitales permanecerían inactivos a menos que esas redes comenzaran a coordinar acciones militares contra los intereses humanos. ¿Es suficiente?, preguntó Sullivan mientras observaban la lanzadera de Red acercarse a la plataforma de aterrizaje. Díaz consideró la pregunta detenidamente. «Nos da tiempo, y a veces eso es todo lo que necesitamos». Cuando Red bajó de la lanzadera, el contador holográfico en sus muñecas seguía marcando 0. Esperaba que se mantuviera así, pero si no, la humanidad estaba lista. La verdadera prueba llegaría en los próximos días y semanas, mientras la galaxia se adaptaba a la nueva comprensión de lo que los humanos eran capaces de hacer cuando se veían amenazados. Algunos buscarían alianzas, otros se replegarían a una cautelosa neutralidad, y unos pocos comenzarían a planificar enfoques más sutiles para lidiar con el problema inesperado que representaba la humanidad. Pero por ahora, la Tierra estaba a salvo, y esa había sido la misión desde el principio. En la sala de observación de la nave diplomática valeriana, la Rosa observó cómo la Tierra se reducía a medida que abandonaban el sistema solar. «Los humanos son más peligrosos de lo que esperábamos», comentó para su ayuda. «¿Deberíamos reconsiderar nuestro enfoque?», preguntó el ayudante. La Rosa contempló el planeta azul durante un largo instante. «No, simplemente debemos ser más cuidadosos. Los humanos han demostrado sus capacidades, pero también sus limitaciones. Valoran la vida, la propia y la de los demás, que se puede aprovechar. Y si detectan nuestros esfuerzos», la valeriana se apartó de la ventana, «entonces veremos si su famoso contador funciona realmente como se anuncia». 3 meses después del enfrentamiento con el Imperio Draxiano, la posición de la humanidad en la comunidad galáctica había evolucionado de maneras que pocos podrían haber predicho. La tecnología de cambio cuántico que había neutralizado a la flota draxiana seguía siendo clasificada,
pero el conocimiento de que los humanos poseían tales capacidades había transformado las relaciones diplomáticas en toda la galaxia. El embajador Marcus Red se encontraba en la ventana de su nueva oficina en la embajada Terran en la Central Galáctica, observando las interminables corrientes de tráfico aéreo que serpenteaban entre las agujas de cristal. La embajada en sí era testimonio del cambio de estatus de la humanidad. Ya no relegada a las afueras del barrio diplomático, ahora ocupaba un lugar privilegiado cerca de la sala del consejo. Una suave campanada anunció la llegada de su asistente, Sofia Chun. La delegación atraxiana está aquí, señor, dijo. Consejero y 3 representantes. Red asintió, alisándose la chaqueta. Hazles pasar. Entró primero, su forma cristalina captó la luz de la ventana y la refractó a través de la habitación en patrones de azul y púrpura. Detrás de ella venían 2 oficiales de seguridad afraxianos y una tercera figura que Reed no reconoció, más pequeña que las demás, con una estructura cristalina que parecía de alguna manera menos simétrica. El embajador Reed lo saludó. Gracias por aceptar esta reunión privada. Por supuesto, respondió el consejero Reed, señalando la mesa de conferencias, aunque admito que siento curiosidad sobre su propósito. Una vez sentados, les presentó al desconocido atraxiano. Él es Nexar, ex estratega jefe de nuestra dirección de defensa. Ha solicitado esta reunión para compartir información que considera vital para la seguridad actual de la Tierra. La expresión de Reed permaneció neutral, pero su interés estaba en alza. Estoy escuchando. La superficie cristalina de Nexar se onduló con lo que Reed llegó a reconocer como nerviosismo en la especie atraxiana. Señor embajador, lo que voy a decirle viola varios juramentos que he hecho ante mi gobierno. Pero creo que el juramento más grande es el de la estabilidad galáctica. La investigación que prometí y expliqué ha descubierto una conspiración más profunda de lo que sospechábamos inicialmente. Nexar ha cooperado para ayudarnos a comprender su alcance completo. El ex estratega de defensa activó un pequeño dispositivo en la mesa, proyectando una pantalla holográfica de lo que parecían ser despliegues militares en varios sectores. La alianza con los Draxianos fue solo un componente de una estrategia más amplia que Nexar inició. Existe dentro del Consejo Galáctico una facción conocida como la Ascendencia. Su creencia fundamental es que ciertas especies están destinadas evolutivamente a gobernar mientras que otras deben ser contenidas o eliminadas. Red se inclinó hacia adelante y los humanos caen en la segunda categoría. Inicialmente sí, los cuellos están confirmados. Su especie surgió demasiado rápido y se desarrolló demasiado rápido. Te consideraban impredecible. Pero después del incidente draxiano, te convertiste en algo completamente distinto, una demostración de lo que sucede cuando la ascendencia calcula mal. La pantalla holográfica cambió para mostrar una red de conexiones entre individuos de múltiples especies. Red reconoció entre ellos a varios representantes del Consejo. Los valoranos son fundamentales en esta red. Red preguntó, notando su predominio en el diagrama. Proporcionan gran parte de la base ideológica, explicó. Su historia evolutiva los predispone al pensamiento jerárquico, pero la red se extiende a al menos 7 grandes potencias galácticas, incluida una facción minoritaria dentro de mi propio gobierno. Nexar continuó, lo que más nos preocupa es esto. El holograma se acercó a una sección que mostraba las asignaciones de recursos y las directivas de investigación. El ascenso ha acelerado el desarrollo de tecnologías diseñadas específicamente para contrarrestar las capacidades del cambio cuántico. La expresión de Reed se oscureció. ¿Qué tan cerca están? Ese es el problema. Nexar lo admitió. No lo sabemos. La investigación se ha compartimentado en múltiples mundos utilizando organizaciones proxy y corporaciones fantasma, pero la inteligencia sugiere que están logrando avances. ¿Por qué me cuentas esto? Red preguntó, mirándolo directamente a los ojos. Podrías haber suprimido esta información si le hubieras dado tiempo a tu gobierno para abordarla internamente. Los rasgos cristalinos de Ara parecen atenuarse levemente porque el ascenso no representa solo una amenaza para los humanos. Embajador.
Su filosofía está fundamentalmente en desacuerdo con los principios cooperativos que han guiado al Consejo durante milenios. Y porque ella dudó, porque necesitamos ayuda humana, los cuellos están acabados para ella. Su especie ha demostrado capacidades que no anticipábamos. El mismo ingenio que creó su tecnología de cambio cuántico podría ser lo que se necesita para descubrir y desmantelar esta red antes de que sea demasiado tarde. Red permaneció en silencio durante un largo momento, considerando las implicaciones. Finalmente, activó su propio dispositivo de comunicación. El general Díaz necesita escuchar esto directamente. Si lo que dices es cierto, estamos ante una amenaza potencial que eclipsa lo que los draxianos habían planeado. En cuestión de horas, se había establecido un canal de entrelazamiento cuántico seguro entre la embajada y el Comando de Defensa de la Tierra. Mientras Sala y Nexar compartían su información con el general Díaz y su equipo, Red observó que las expresiones de sus superiores se volvían cada vez más graves. Esto coincide con los patrones que hemos estado rastreando, confirmó el comandante Sullivan después de la sesión informativa inicial. Movimientos inusuales de barcos, adquisiciones de recursos, transferencias de personal entre varias entidades supuestamente no afiliadas. ¿Cuál es su evaluación, embajador? Díaz preguntó, su imagen ligeramente distorsionada por el cifrado cuántico. Red eligió sus palabras cuidadosamente. Creo que el consejero está diciendo la verdad. La evidencia es convincente y su decisión de traernos esto directamente sugiere una preocupación genuina. O podría ser una trampa elaborada. Sullivan señaló. ¿Con qué fin? Red replicó, ya saben de nuestra capacidad de cambio cuántico. Si quisieran neutralizarnos, hay enfoques más directos. Díaz asintió lentamente. Acordado. Pero esto cambia significativamente nuestra posición estratégica. Si esta ascendencia se ha infiltrado en múltiples gobiernos galácticos, no podemos estar seguros de en quién confiar. Es precisamente por eso que necesitamos aliados, enfatizó Ree. No solo los atraxianos, sino también otras especies que tienen motivos para temer la visión del futuro de los Ascendi. El debate continuó hasta altas horas de la noche, sopesando opciones, evaluando riesgos y desarrollando planes de contingencia. Por la mañana, ya había surgido una estrategia tentativa. Un equilibrio cuidadoso entre alcance diplomático, recopilación de inteligencia y preparación militar que posicionaría a la humanidad para enfrentar esta nueva amenaza sin parecer agresivo ante las partes neutrales. Cuando se cerró el canal seguro, Red regresó a Nexar. Mi gobierno agradece esta información. Estamos preparados para trabajar con usted para abordar la amenaza ascendente, pero necesitaremos más que solo inteligencia. Necesitamos que el propio Consejo actúe. La estructura cristalina de Aera se iluminó. ¿Qué propones? Un comité especial con poderes de investigación extraordinarios integrado por representantes de las especies que más tienen que perder. Si el ascenso tiene éxito, el comité tendría autoridad para examinar registros financieros, registros de comunicación y asignaciones de recursos en todo el espacio del Consejo. La resistencia política sería sustancial, advirtió. Muchos representantes lo verían como una invasión de la soberanía. Entonces lo presentamos como una medida temporal, enfocada específicamente en las violaciones de los protocolos de no inferencia que los draxianos violaron, sugirió Ree. No mencionamos directamente el ascenso. Simplemente seguimos la evidencia a donde nos lleva. Inteligente. A continuación se reconocen. Utilizar los marcos jurídicos existentes para impulsar una agenda más amplia. Descubrí que ese suele ser el enfoque más eficaz cuando se trata con estructuras de poder arraigadas. Red respondió con una leve sonrisa. Ahora, discutamos a quién más podemos incorporar a esta coalición. Durante las siguientes semanas, se desarrolló una delicada danza diplomática en el centro galáctico. Re, en estrecha colaboración con representantes de otras 3 especies a quienes se había contactado discretamente, comenzó a generar apoyo para el comité especial. Se movieron con cuidado, conscientes de que la ascendencia probablemente tenía agentes monitoreando sus actividades. El contador en la muñeca de Red permaneció en 0,
pero la tensión en todo el espacio humano había aumentado significativamente. Se ajustaron los despliegues de la flota, se intensificaron los sistemas defensivos y se ampliaron las operaciones de inteligencia. En la Tierra y en los mundos coloniales, la vida continuó con normalidad, pero dentro de los círculos militares y diplomáticos, la preparación para un posible conflicto se aceleró. Luego vino el incidente que lo cambió todo. Red estaba asistiendo a un evento de intercambio cultural en la embajada de Morian cuando recibió un mensaje urgente del comandante Sullivan. Su expresión permaneció cuidadosamente neutral mientras se disculpaba y se dirigía a un área segura. ¿Qué pasó?, él preguntó. Tan pronto como se activó el campo de privacidad, el rostro de Sullivan apareció sombrío en la pequeña pantalla. La estación de investigación próxima fue atacada hace 2 horas. Embajador de armas de disrupción cuántica. Se centraron específicamente en nuestro sistema de comunicaciones por entrelazamiento. Red sintió que se le helaba la sangre. Víctimas, 12 muertos confirmados y 18 heridos. La estación ahora está segura, pero el conjunto está completamente destruido. Quien hizo esto sabía exactamente a qué se dirigía. ¿Sabemos quién fue el responsable? La expresión de Sullivan se endureció. Todavía no hay evidencia directa, pero las firmas de ataque coinciden con Valer y los patrones tácticos. Y hay algo más. Los sistemas defensivos de la estación registraron fragmentos de una comunicación entre las naves atacantes. Se repitió una frase. La ascendencia prevalece. Red miró su muñeca. El contador que había permanecido en 0 durante meses ahora mostraba el número 1. El general Díaz ha autorizado protocolos de respuesta limitados, continuó Sullivan. Estamos rastreando varias naves sospechosas de ascendencia cerca de la colonia Tau Ceti. Se requiere su autorización para la implementación de la fase 3. Red respiró profundamente. El contador está activo, comandante. Implementar la fase 3, pero con precisión. El objetivo es únicamente confirmar activos de ascendencia. Quiero mínimas bajas y máxima recuperación de inteligencia. Entendido, señor. Y el frente diplomático. Estoy avanzando nuestra línea de tiempo. El Consejo necesita saber qué está pasando y tengo pruebas que presentar. Manténme informado sobre la operación. Cuando la imagen de Sullivan se desvaneció, Red se recompuso y regresó al evento de la embajada. Localizó a alguien rápidamente y logró mantener una conversación breve, aparentemente casual, que transmitió la urgencia de la situación. En cuestión de 1 hora, se habían concertado reuniones de emergencia con sus aliados más confiables. Al día siguiente, cuando el Consejo se reunió para su sesión regular, Red solicitó privilegios inmediatos para hablar, una medida procesal que rara vez se invoca, excepto en casos de extrema urgencia. De pie frente a los representantes reunidos de más de 100 especies, Red activó una pantalla holográfica que mostraba la estación de investigación destruida. Ayer se llevó a cabo un ataque no provocado contra una instalación de investigación civil en el sistema Proximus Centauri, anunció con voz firme pero resonando con ira controlada. 12 humanos perdieron la vida. Los atacantes utilizaron armas de disrupción cuántica diseñadas específicamente para atacar los sistemas de comunicación desarrollados después del incidente draxiano. Los murmullos se extendieron por la cámara a medida que las imágenes de la destrucción aparecieron en la pantalla central. Este no fue un acto de violencia aleatorio, continuó. Fue un ataque calculado por una organización que existe dentro de este mismo consejo, un grupo que se autodenomina la ascendencia dedicada a establecer el dominio de ciertas especies sobre otras. La cámara estalló en una cacofonía de voces, negaciones, demandas de pruebas y expresiones de conmoción. El representante de Valeriano, la Rosa, se puso de pie, su rostro era una máscara de indignación. Se trata de acusaciones calumniosas y sin fundamento, afirmó. El embajador Red parece decidido a crear división dentro del Consejo basándose en teorías conspirativas. Red esperó a que el ruido disminuyera antes de responder. Me esperaba el escepticismo, representante CEOs. Por eso he preparado pruebas que serán difíciles de descartar. Con un gesto,
Cambió la pantalla holográfica para mostrar comunicaciones interceptadas, transacciones financieras, lo más condenatorio de todo, fragmentos de transmisiones encriptadas cuánticas entre las naves de ataque y un centro de comando cuyos datos de ubicación apuntaban directamente a Valeria en el espacio. Además, añadió Ree, tengo testimonio de exmiembros de la Ascendencia que han decidido romper su silencio. Asintió con la cabeza hacia Nexar, que estaba sentado en la sección de observadores y ahora se movía para pararse al lado del embajador humano. Lo que siguió fueron 3 horas de debate cada vez más intenso mientras Nexar presentaba su testimonio y se examinaban pruebas adicionales. La delegación de Valerian intentó desacreditar la información, pero con cada minuto que pasaba, su posición se debilitaba a medida que otros miembros del Consejo comenzaron a hacer preguntas puntuales sobre discrepancias en sus registros. Finalmente, pidió una votación de emergencia para establecer el comité de investigación especial que Reed había propuesto semanas antes. Con la evidencia ahora en el registro público, la oposición había disminuido significativamente. La moción fue aprobada con un apoyo abrumador. Cuando la sesión terminó, Red revisó su dispositivo de muñeca. El contador todavía mostraba 1, pero debajo de él había aparecido una pantalla secundaria que mostraba datos tácticos de la operación cerca de Taeti. Las fuerzas humanas habían neutralizado con éxito 3 naves de ascenso y capturado una cuarta con bajas mínimas en ambos bandos. Más importante aún, habían asegurado núcleos de datos que contenían protocolos de comunicación ascendentes y planes operativos. La Rosa se acercó a Reed mientras la cámara se vaciaba, sus rasgos habitualmente serenos se distorsionaron por una furia apenas contenida. «Ha cometido usted un grave error de cálculo, embajador», dijo en voz baja. «La Ascensión no es meramente una organización. Es el orden natural afirmándose. Lo que ocurrió en su estación de investigación es solo el comienzo». Reed lo miró fijamente. «Quiero ser absolutamente claro en algo, representativo. El contador que ves en mi muñeca hace más que registrar ataques contra intereses humanos. Representa nuestro compromiso con la respuesta proporcional. Un ataque, una respuesta. Si hay un segundo ataque, habrá una segunda respuesta. Y te prometo que no te gustará la curva de escalada. ¿Amenazas, embajador?» La Rosa se burló. «Qué predeciblemente humano. No amenazas». Reed lo corrigió. «Transparencia. Queremos la paz. Siempre hemos querido la paz, pero no permitiremos que el exterminio de nuestra especie ni de ninguna otra se planifique a la sombra de este Consejo». Mientras los asados se dispersaban, se acercó a varios otros representantes del Consejo que habían apoyado la iniciativa de investigación. «Bien manejado, embajador», dijo Moria, el representante de Tayuran, cuya especie también había sido identificada como un objetivo potencial de ascenso. «Pero me temo que este es solo el primer movimiento de un juego más largo». «De acuerdo», respondió Reed. «El comité es un comienzo, pero su ascenso ha tenido décadas para arraigarse en todo el espacio del Consejo. Desarraigarlo requerirá tiempo y cooperación. Ambos son de la Confederación Atraxiana», le aseguró Ela. «Y sospecho que también muchos otros que reconocen la amenaza que esta filosofía supone para la estabilidad galáctica». En las semanas siguientes, el Comité Especial comenzó su trabajo rastreando metódicamente las conexiones de ascendencia en docenas de mundos. Cada revelación fortaleció la coalición que se había formado en torno a la investigación a medida que las especies que alguna vez habían desconfiado de la humanidad ahora reconocían un enemigo común. El contador en la muñeca de Red permaneció en 1. No quedó claro si esto se debió a que la ascendencia estaba reconsiderando su enfoque o simplemente se estaba reagrupando para una ofensiva más grande. De cualquier manera, la humanidad había ganado tiempo valioso para prepararse. 6 meses después del ataque a Próxima, Red volvió a estar de pie frente a la ventana de su oficina de la embajada, observando cómo la puesta de sol teñía las agujas centrales galácticas de tonos dorados y carmesí. La puerta sonó y entró el general Díaz, que había llegado esa mañana para mantener discusiones estratégicas de alto nivel. «¡Qué vista tan bonita!», comentó ella, uniéndose a él en la ventana. «Te vas acostumbrando»,
admitió Red. Aunque todavía extraño los atardeceres de la Tierra, Díaz asintió y luego fue directo al grano. La red de escudos cuánticos cubre el 80% del espacio humano. Los nuevos conjuntos de entrelazamiento son más difíciles de atacar que el que perdimos en Próxima y el desarrollo de la fase 4 está adelantado en lo previsto y la ascendencia está debilitada pero no derrotada. El comité ha expuesto células importantes en 6 gobiernos, incluida una parte significativa del liderazgo de Valerian. La propia Rosa ha sido llamada a declarar para enfrentar cargos, pero nuestra información de inteligencia sugiere que su filosofía central continúa atrayendo adeptos. Red respiró de lado. Ya lo esperaba. Ideas como las suyas no mueren fácilmente, especialmente cuando atraen a quienes se benefician de creer que son inherentemente superiores. Es cierto, asintió Díaz. Pero hemos logrado algo significativo aquí, Marcus. Hace 6 meses, la humanidad estaba aislada, vista como una amenaza potencial por gran parte de la galaxia. Ahora, estamos en el centro de una coalición dedicada a garantizar que todas las especies tengan derecho a determinar su propio futuro. Red miró el contador en su muñeca, que todavía mostraba un costo. Sí, reconoció Díaz solemnemente. Pero consideremos la alternativa. Si no hubiéramos expuesto el ascenso, si no hubiéramos respondido a ese primer ataque, ¿cuántos más habrían muerto en el conflicto que estaban planeando? Red sabía que ella tenía razón. Las 12 vidas perdidas en Próxima fueron una tragedia, pero potencialmente habrían salvado millones. A veces la claridad tuvo un precio terrible. La sesión del Consejo de mañana votará sobre el Pacto de Seguridad de la Coalición, dijo, cambiando de tema. Los recuentos preliminares sugieren que se aprobará con una gran mayoría. ¿Y si el ascenso golpea de nuevo?, preguntó Díaz. La expresión de Red se endurece ligeramente. Luego el contador cambia y respondemos en consecuencia. Pero tengo esperanza de que no lleguemos a eso. La mejor victoria es la que evita más conflictos. Cuando la noche cayó sobre la central galáctica, comenzaron a aparecer luces por toda la ciudad, creando constelaciones de estrellas artificiales que reflejaban las reales que aparecían en el cielo que se oscurecía. En algún lugar entre esas estrellas, la humanidad continuó expandiéndose, explorando y construyendo conexiones con otras especies que compartían su visión de una galaxia donde el avance no se medía por el dominio, sino por la cooperación. El contador permaneció en 1, un recordatorio de lo que se había perdido, pero también del compromiso de la humanidad con un camino proporcional hacia adelante. Ni conquista ni sumisión, sino una clara determinación de proteger lo que importaba sin convertirse en aquello a lo que se oponían. Al final, esa fue quizás la cualidad más humana de todas. La capacidad de sonreír ante las amenazas, no por sed de sangre o arrogancia, sino por la certeza que da saber exactamente dónde te encuentras y por qué estás dispuesto a luchar. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu like y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.